Bienvenidos queridos amigos a tu programa Retorno al Equilibrio. Con vosotros Diana Carvajal en los controles, Kimberly Van de Kerkhoff. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Sanlúcar la Mayor, de Sanlúcar Radio para el mundo. Nuestro programa inicia así. En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia. Nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio. Y bien amigos, en nuestro programa de hoy tenemos que iniciar dando gracias a todos aquellos colaboradores, todas aquellas personas que desde diferentes partes del mundo nos están informando. Hemos titulado este especial El Orgullo Sin Fronteras. Vamos a estar conectados con Noruega, vamos a estar conectados con Alemania, vamos a estar conectados con Latinoamérica y con diferentes zonas de aquí de España. Este especial está dedicado especialmente, y lo hago a manera personal, para quienes como mi nieta Emily están iniciando sus pasos por el mundo. Quiero que esto sea un legado para que puedan respirar y crecer en igualdad, en libertad. Si estamos más de 7.000 millones de personas habitando el planeta, ¿cómo es posible que todavía existan mentes que pretendan que todos seamos iguales o divididos en dos? La diversidad es la amplitud, es la riqueza. Y eso es lo que queremos plasmar hoy aquí. Desde el amor más grande queremos agradecer a todos los colaboradores. Irán saliendo sus nombres a medida que vamos conectando con esos países. Pero vamos a darle entrada a José desde Alemania, quien nos cuenta esa historia, dónde inicia este Día del Orgullo LGTBI. Gracias, José. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que escuchan. Agradecido también por la oportunidad de compartir las vivencias y las cosas que van pasando acá en Alemania actualmente en el contexto de la lucha de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales también. Bueno, actualmente acá está dándose la discusión, específicamente el tema que está, digamos, más sobre la mesa es la discusión sobre la ley que se llama Selbstbestimmungsgesetz, que es como la ley de la autodeterminación en el caso de las personas transgéneras, transexuales. Y bueno, eso viene dando una discusión fuerte que también se está dando en España, que es lo que llaman la ley trans. Y eso está, hay mucho movimiento no solamente en Europa, sino también en Argentina y Chile recientemente. América ha tenido esas discusiones también por el tema de la autodeterminación del género o del sexo, ¿no? Digamos que ese es el nivel que está, digamos, la lucha acá ahorita en estos momentos. Digamos, la parte del matrimonio homosexual para lesbianas, para homosexuales, eso ocurrió en el año 2017, ya la legalización como tal del matrimonio, porque había uniones civiles y en ese año se aprobó el matrimonio para todos, como se llama acá, Ehe für alle, y a partir de entonces, pues, valen las mismas reglas para todas las personas al momento de casarse, ¿no? Y de divorciarse también. Entonces, la lucha ha pasado, digamos, del plano de la orientación sexual
que tiene que ver con las sexualidades, heterosexualidad, sexualidad, homosexualidad, al plano del género y del sexo del género, ¿no? La sexualidad en el sentido de la identidad de género y la expresión de género. Bueno, ahí hay un choque que creo que se ha dado en todas partes, porque ha habido también una reacción por parte del movimiento feministas, que tienen unas posturas fuertes en contra de esa autodeterminación del sexo. Y creo que, creo que la raíz del conflicto que la manejamos en el movimiento está precisamente en eso, y en Alemania se hace todavía más difícil, porque por lo menos en castellano y en inglés existen dos palabras para esos conceptos que son distintos, que es el sexo y el género. El sexo para las personas que están escuchando, ¿no? Cuando hablamos de sexo nos referimos pues a la conformación física del cuerpo y eso incluye los genitales, incluye hormonas, incluye cromosomas y por supuesto la capacidad de ya sea generar espermatozoides o generar óvulos y a la vez poder engendrar un bebé y gestarlo y bueno, luego detenerlo, amamantarlo. Todo eso está características físicas de que en el caso de las personas humanas, por ser digamos, la especie de mamíferos, los mamíferos son sexuados y eso viene en el paquete completo para todos quienes pertenecemos a esa familia también animal, ¿no? Y eso es un hecho, o sea, eso es complicado para la discusión política, ¿no? Y allí viene lo que decía, el tema de que esto es el sexo, y luego tenemos el género, y el género es ideológico. Es decir, el género no es una cosa que como que está en mis hormonas o qué sé yo, ¿no? El género nos lo enseña. No es lo mismo para ti ser mujer en Sevilla, y fíjate todo el tema, por ejemplo, las mujeres que usan la mantilla y el traje para el flamenco, ¿no? Que es ser una mujer Yanomami en el área Venezuela-Brasil, por ejemplo, o una mujer en Bolivia, eh, o una mujer en China, o una mujer en Afganistán, ¿no? Y con eso nos damos cuenta que el género no es una cosa única, es decir, todas esas mujeres que las vemos de manera distinta, su aspecto, digamos, su indumentaria, su maquillaje o no, si se tapan aquí, se tapan allá, el pelo así, el pelo allá. Todas esas personas son hembras humanas, ¿no? Y todas tienen una característica común, bueno, una serie de características comunes que las define como tales, pero en su práctica estética y en su comportamiento, son distintas, porque no es lo mismo, como digo, ser mujer aquí, ser mujer allá. Y esto es el género, ¿no? Y creo que el género lo podemos decidir, o sea, tú puedes decidir si de repente asumes el género musulmán dado a las mujeres, en los roles de género dados a las mujeres en la religión musulmana, ¿no? O en la religión judía o en la religión cristiana, y te toca, bueno, hacer ciertas cosas asociadas a eso, ¿no? Cuando la cosa es voluntaria, pues chévere, ¿no? Porque, bueno, uno es libre, una es libre para hacerlo, pero la cosa cuando viene impuesta, que es lo que nos pasa a todas las personas, lo que llamamos nosotros ideología de género, y es que nos obligan a ser de esta o de aquella manera, ¿no? Y ahí caemos inclusive los homosexuales, las lesbianas, porque bueno, a pesar de que nosotros, no es que yo, por ejemplo, como homosexual varón, que yo no es que quiero ser mujer, ¿no? Pero uno tiene un comportamiento de repente que puede ser tomado como femenino, ¿no? Pues lo que llaman afeminado, y de ahí viene la palabra, que no sé si la puedo decir en la radio, la palabra marica, que viene, es un diminutivo de María, que le fue aplicado a los hombres que tenían cierto comportamiento, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir con eso es que el tema del género es una ideología, y en este caso, pues, gran parte de ella viene del cristianismo, ¿no? De la base cristiana, lo que hacían las mujeres, lo que hacen los hombres, y eso está en la Biblia, de hecho. Varón y hembra los creó Dios, no sé qué. Entonces, en Europa y por supuesto luego por la invasión de América, en América también,
tiene esa base ideológica del género, ¿no? Esto es lo que hacen las mujeres y esto es lo que hacen los varones. Y cuando tú te sales de allí, tú te caen a palo, ¿no? Te excluyen, te miran mal, oye, mira esta muchacha, ¿por qué no se maquilla? ¿Por qué tiene el pelo corto? Ella es una muchacha, mira tan linda, qué pena que no que no se pinte. Enseguida, o sea, te sales de allí y de una vez te, te, bueno, sientes el peso de esa discriminación y de esa opresión, incluso que seas heterosexual. Todo el mundo conoce a la tía que tiene el pelo corto, que nunca se pone vestido, que nunca se maquilla y que en algún momento como que alguien ha pensado, ¿será que es lesbiana? Pero la señora tiene 4 muchachos y es feliz con sus nietos y su marido y le encanta estar con su marido, ¿no? Y le encanta el hombre que tiene por marido y lo que hacen ellos cuando se aman. Es decir, ella no es lesbiana, es lo que dice la gente masculina y eso está asociado al género. Por eso es que decimos que es ideológico, porque es que esa señora no decidió ser así, ¿no? Sino que ella le sale así, ser así. Entonces, lo que quiere decir eso, que cuando nos sale ser así como somos, es que eso de femenino y masculino no existe. Porque también hay varones que tienen su esposa, que tienen 3 muchachos y que le encantan las mujeres, pero que lo que dicen que botan pluma, porque cruza las piernas, porque pone el dedo no sé cómo, porque no sé qué. Y pero es que le sale así, o sea, no fue que se lo enseñaron, no fue que en su casa la mamá le dijo, mira, crúzate así o qué sé yo. Es cuestión de hablar con la gente. Nosotras cuando estamos en la familia, con las amistades y vemos esas cosas, empezamos a darnos cuenta de que eso es así, o sea, que eso existe y ya está, ¿no? Y que no deberíamos estar encasillándonos para acá y para allá, porque eso es lo que ha generado todos los problemas. Y no estamos hablando simplemente de discriminación, de una burla, de un chiste, no estamos hablando de que, por ejemplo, acá en Europa, uno tiene, en Alemania inclusive, acá hay una ley por la que yo, por ejemplo, me puedo casar con mi marido, pero incluso uno cuando va por la calle no se siente todavía 100% seguro de que puede ir de la mano con el marido y que no le vayan a salir unos tipos por ahí que caigan a golpes. Eso ha pasado en Holanda, en Londres, que le tumban los dientes y bueno, ha pasado en casos que te matan simplemente por ir de la mano con tu marido por la calle. Entonces, vemos que conseguir las leyes, en estos casos, por ejemplo, la ley del matrimonio, si viene ahora la ley de la autodeterminación del género o sexo, pues eso no va a terminar allí. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir organizándonos y el método que hemos visto hacia donde creemos pues que tenemos que meternos es involucrarnos más con el resto de las luchas, o sea, cruzar un poco esos ejes de las luchas, no quedarnos solamente con el tema de las lesbianas, los homosexuales, los transexuales, las transexuales, sino también entender que también nosotros somos personas que trabajamos, que también sufrimos las mismas cosas de la crisis, ¿no? Que también nos vemos afectados por el cambio climático, por la contaminación, o sea, no solamente quedarnos en esa casilla y, por ejemplo, apoyar como homosexuales y lesbianas esta marcha que hay contra la contaminación o a las colegas allá en la industria que están pidiendo mejores condiciones de trabajo. Es decir, incorporarnos en las otras luchas de la gente que como nosotros somos personas trabajadoras, ¿no? Y personas humanas, porque el tema del agua, la contaminación y eso no es que tiene que, ahí cuando no hay agua tú te mueres, seas tú quien seas, ¿no? Entonces es entender cómo la realidad de la vida nos traspasa a todos y entonces, eh, a veces lo digo porque es difícil que, por ejemplo, ahorita se da esa discusión por el tema sexo-género de la autodeterminación para personas trans o personas no binarias, y eso es una discusión que, bueno, es difícil, es muy difícil porque las mujeres feministas radicales tienen su posición, digamos, en contra de que una persona venga y diga ante la prefectura, mira, yo soy mujer, porque lo siento y ya está, ¿no? O sea, porque eso es lo que estas leyes de autodeterminación implican. Es decir, ahorita en Alemania, por ejemplo, la ley que existe
para las personas transexuales desde hace 40 años, es un proceso que se lleva en un tribunal y tú tienes que pagarlo, son casi 2.000 euros. Y ese proceso implica que tú tienes que tener no sé cuántos años viviendo para como demostrar que tú sí eres transexual, ¿no? Y tiene que haber unos informes médicos que, bueno, que los psicólogos, los psiquiatras te evalúan y de verdad que es que tú de verdad que eres transexual, ¿no? Y cuando todo eso pasa por varios años, que imagínate cómo se puede sentir una persona en ese proceso, pues al final le dicen, bueno, sí. Y hasta el año 2011 tenían que esterilizarse. Es una cosa fuerte para poder que les aceptaran la identidad de cambio de sexo, pues tenían que esterilizarse. Entonces, y eso sucede todavía en países en Europa, ¿no? Entonces, em, claro, el hecho de que exista la autodeterminación, pues les abre el camino, porque la ley que está propuesta en Alemania va a sustituir esta otra ley transexual y sencillamente busca eso, pues que la gente vaya a la prefectura y diga, bueno, mira, yo voy a vivir como mujer, me pones mi nombre Marta, María, Cristina, y aparentemente también van a hacer el cambio de sexo, no de género, sino de sexo en los documentos asociados a la persona. Y existe como una prohibición de publicar que esa persona nació con aquel sexo y que ahora vive con este. ¿Y cuál es el problema? Que dirá la gente que nos escucha, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, el tema es que en el grupo trans existen tres ramas, ¿no? La transgeneridad o la persona transgénera, que sencillamente, por ejemplo, vamos a suponer yo, ¿no? Yo estoy ahorita con mi cuerpo de varón y yo agarro mañana y digo, no, que yo voy a ser mujer y entonces me dejo el pelo, me maquillo, uso tacones, me pongo lo que le asignan a la mujer en Europa. ¿Cómo es una mujer? ¿Cómo ser una mujer en Europa? Pero yo sigo teniendo mis genitales, yo no tengo senos, porque las personas transgéneras no se operan el cuerpo, no se modifican el cuerpo porque no tienen problemas con su propio cuerpo en ese sentido, ¿no? Mientras que la persona transexual sí necesita hacer todas las modificaciones posibles para acercarse al sexo opuesto. Y hoy en día, bueno, la tecnología, y ahí hay otro problema, que eso es como una industria también que se está desarrollando así, con hormonas, con operaciones, con esto, con aquello, que bueno, que te ponen aquí, que te ponen allá. Y lo que mucha gente cuestiona es por qué tiene una persona que tiene un cuerpo, vamos a decir, sano, ¿no? Que no le ha pasado nada, nunca se ha operado ni por apendicitis. ¿Por qué tendría una persona que someterse a todo eso simplemente para tratar de llenar una lista de requisitos que corresponden al sexo contrario y que probablemente nunca va a poder alcanzar completamente, ¿no? Y eso va a ser siempre frustrante. Lo digo, por ejemplo, en el caso de los varones trans, es decir, un varón trans pues no va a tener un pene funcional, ni unos testículos funcionales, ni una próstata, ¿no? Y una mujer transexual, pues por todo que le puedan hacer, pues no va a tener útero, ovarios y trompas y vagina. Bueno, la vagina a lo mejor se la pueden hacer, que se la hace la vaginoplastia, pero más allá, pues no, ¿no? Y en ese sentido, quienes quieran ver, está la película que se llama La chica danesa, que es justamente la historia de la primera mujer transexual históricamente registrada que se sometió a ese proceso clínico, quirúrgico, hormonal, etcétera, en aquella época, ¿no? Y la historia es súper interesante porque además muestra algo que pasa hoy en día, que tú tienes tu marido y tu marido te dice un día, mira que yo me siento mujer. Y nuevamente las mujeres, lo que yo he visto y hemos investigado también cuál es el resultado de ese proceso, que muchas veces la mujer se queda con el marido que ahora es la señora. Y entonces son como decir una pareja que se supone que es como lesbiana, aunque a lo mejor sigan siendo sexualmente heterosexuales. Pero yo veo que eso pasa y de parte de la mujer que ama tanto a su marido, que ese amor es tan así que ella se queda con él, que ahora es ella, ¿no? Ahora, si vamos a ver el otro lado, el marido que la mujer le dice, mira, yo me siento hombre y ahora voy a vivir como hombre,
pues obviamente los machos no aceptan eso, ¿no? Entonces, pues es un tema en el que siempre nos lleva a pensar al final en las mujeres, ¿no? Y en la situación de las mujeres, que las mujeres en todas estas luchas pues siempre llevan la parte más dura. Les toca aceptar, les toca aguantar, y eso es lo que es el reclamo que hacen las mujeres feministas radicales, que es una cosa que ellas llaman el borrado de las mujeres. Y eso, ¿por qué dicen ellas lo del borrado de las mujeres? Pues bueno, es porque en estas leyes de autodeterminación y toda la movida desde un ala del movimiento LGBTI, que es el ala queer, que se llama así queer, ellos, bueno, la gente allí propone que los varones trans y estas personas que se llaman no binarias, que dicen que no son ni mujeres ni varones, pero que físicamente se podría decir que son hembras porque tienen útero, porque tienen ovarios, porque tienen mamas, ellas proponen que las leyes sean modificadas y donde dice, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, vamos a suponer una ley de permiso prenatal postnatal o permiso por maternidad. Bueno, allí en la ley pues va a decir la mujer que tenga no sé cuántos meses de embarazo, se puede ir no sé cuánto tiempo de permiso, y esta gente propone que esas leyes sean modificadas y que no diga mujer, sino que diga personas menstruantes o personas gestantes o personas que amamantan. Y por supuesto que esto ha generado una reacción en el movimiento feminista radical, porque ellas no están de acuerdo con eso, ellas le dicen a eso el borrado de las mujeres, porque se supone que conduce a que las leyes no esté la palabra mujer, porque estas personas no se sienten mujeres, ¿no? Entonces fíjate tú, y te digo todo esto y trato de dar luces en esta discusión que es un poco enredada, pero que además se refiere a un grupo de personas que en comparación pues es un grupo pequeño, ¿no? Y lo digo porque, volviendo al punto del principio, que nosotras y nosotros no debemos quedarnos únicamente con estos temas sexuales, genitales, de género, etcétera. Y ese discurso, esos debates en los parlamentos en Europa ha llevado, por una parte, a la descreditación o a la pérdida de fuerza de la izquierda en casi todos los parlamentos. Por lo menos acá el partido de la izquierda en las últimas elecciones es que quedó de milagro. Quedó porque un diputado logró quedar, digamos, a título nominal, pero si no se hubiera salido del Parlamento, del Bundestag. Y en España, el tema Podemos, Izquierda Unida, ustedes también lo pueden verificar y lo habrán escuchado también, pues que la gente dice, bueno, pero esta gente que está hablando de esto, que si este es hombre, que si este es mujer, que no sé qué. Y claro, la mayoría de las personas son heterosexuales, son personas cisexuales, es decir, son personas que nacieron hembras y viven como mujeres, o nacieron varones y viven como hombres, ¿no? Que no tienen este conflicto trans o no binario de que no se sienten, que no sé qué. Y el problema es que esta es la mayoría de la gente que vota, esta es la gente que está trabajando, que tiene sus hijas, que tiene sus hijos, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el gas, que tiene que esto, lo otro. Y cuando ellos están en ese rollo, la señora que no tiene cómo darle comer a los hijos y escucha en el parlamento que te estamos dando lo que te está hablando yo hace rato, ¿no? Que personas menstruantes y no sé qué, pues la gente dice, pero ¿qué es esto, no? Y allí es donde el movimiento LGBTI, y en este caso el grupo queer, la Q, esa Q que ustedes ven es ese grupo de la gente no binaria, la gente que está en esa lucha, donde se necesita un poco de solidaridad y un poco de empatía con el resto de la sociedad. Yo no estoy diciendo que no se siga la lucha por esos derechos, ¿no? Porque más bien esos derechos deberían salir como que rapidito en una pequeña discusión en el Congreso y ya está. Porque cuando tú revisas en los países donde todo esto ha pasado, por ejemplo, donde ha habido matrimonio igualitario, donde ha habido el reconocimiento de las identidades trans, allí no pasa más nada. O sea, no es que se cayó la economía, no es que los niños empezaron a volverse homosexuales, no ha pasado nada. Tú ves la estadística. Ah, que la destrucción de la familia, no, la gente sigue casándose. Y incluyendo en los días de la pandemia y todo eso, y había matrimonio, matrimonio, matrimonio. O sea, no hubo así que fue que se dejaron de casar. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la sociedad debería
resolver esos pequeños puntos de las minorías, porque corresponde hacerlo en los estados de derecho. En un estado de derecho tú tienes que darle las garantías a todas las personas, aunque sean minorías, sea por ejemplo el caso de las personas judías, sea el caso de personas migrantes o del pueblo Sinti Roma, los romaní, eh, que son minorías, bueno, pero igualmente tienen sus derechos. Bueno, lo mismo pasa con esta gente, las personas trans, las personas no binarias. Ellas tienen su reclamo de sus necesidades de derecho y eso no debería requerir un debate parlamentario público de 3 años. Eso no tiene sentido. Eso debería ser una cosa más resuelta, digamos, en petit comité, en los parlamentos, en los gobiernos, etcétera, y que eso se resuelva sin mucho ruido. Porque ¿qué es lo que pasa? Que con el ruido que se hace, la extrema derecha aprovecha, se agarra de allí, le saca jugo a eso y la extrema derecha está subiendo. Mira que esta gente hablando del clima y usted no tiene que comer. Mira que esta gente hablando de no binarias y trans y usted Creo no que le alcanza para... es una situación la que tú estás marcando que la hemos más adelante en este especial del día de hoy, Orgullo Sin Frontera, lo hemos tocado. O sea, de verdad, creo que como lo conversamos en la previa, los derechos que han sido adquiridos hasta ahora en todo este trayecto de años por la aceptación de que si somos tantos millones, miles de millones de personas en el mundo, no podemos pretender que todas vivamos según un solo pensamiento único. Entonces, no están escritos en piedra. Por lo tanto, la única manera de poder al menos garantizar o procurar garantizar que para más adelante estas luchas tengan su asidero es la formación, las nuevas generaciones, la crianza en libertad, en respeto, en aceptación de lo diverso. Y has dicho algo en lo que yo coincido muchísimo, que es la necesidad de que estos colectivos se unan a las otras luchas, a los otros movimientos. Y es por eso que nosotros desde este espacio usamos la comunicación como herramienta transversal a todos, absolutamente todos los movimientos y luchas del ser humano, desde la parte emocional, espiritual hasta el del planeta. Y una de esas cosas importantes es darles el apoyo a esa diversidad y mostrar a través del programa Retorno al Equilibrio que no hay fronteras para esto, que las luchas, bueno, vamos en discordancia de tiempos, porque una cosa es lo que vivimos aquí en Europa y otra realidad totalmente distinta es la que se está viviendo en Centroamérica, en Latinoamérica, y son procesos que van, como tú lo dijiste, el concepto de mujer cambia por más que tengamos igualmente ovarios, vagina, podamos amamantar, parir, es diferente una mujer occidental a una mujer oriental, a una indígena. Sin embargo, tenemos que aceptar que en la diversidad está la riqueza. Quiero recordar que tu profesión es geólogo, que estás viviendo hace muchísimo tiempo en Alemania, bueno, de hecho ya eres alemán. Y quisiera comprometerte, porque se nos ha acabado el tiempo por el programa de hoy, comprometerte para poder hablar más adelante sobre las luchas y los avances, las eficiencias y deficiencias del colectivo diverso en Latinoamérica, muy especialmente en países como Colombia, Perú, Cuba, Ecuador, ¿sabes? Así que, bueno, José, no me queda más que agradecerte y pedirte el mensaje final para este especial Orgullo Sin Frontera desde Alemania. Bueno, lo que querría decir al final es que el orgullo que nosotros sentimos no es por ser homosexuales o por ser lesbianas, porque nosotros no decidimos eso, ni hicimos nada por eso. No es como cuando te gradúas de ingeniera que sientes orgullo por eso. El orgullo que sentimos es por haber sobrevivido y sobrevivir la violencia que hemos recibido prácticamente desde que tenemos uso de razón por ser quienes somos y sin saber por qué. Ese es el orgullo de llegar a vivir, trabajar y bueno, ser feliz, ¿no? Y una cosa importante para todas es que para ser felices tenemos que ser libres, pero para ser libres tenemos que ser valientes y luchar, porque la libertad no está ahí gratis, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nos encontramos todas y todos. Y bueno, creo que el compromiso de luchar para que todas las personas puedan ser libres en su forma de ser.
Eso es lo que creo que sería el orgullo para nosotras y nosotros. Muchas gracias, Gracias José. y hasta la próxima. Saludos a Sevilla. Mira, en Sevilla hay que morir. Yo amé Sevilla. Espero volver pronto. Cuando naces, todo el mundo espera de ti que, si tienes vulva, te sientas mujer y te gusten los hombres. Y si tienes pene, te sientas hombre y te gusten las mujeres. Si no es así, entonces perteneces al colectivo LGTB. Y es que este colectivo lo componen las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers. Pero, ¿desde cuándo existen las personas que hoy denominamos LGTB? Pues bien fácil, desde siempre, desde la misma existencia del ser humano. Aunque, eso sí, en cada época y cultura han sido consideradas socialmente de forma diferente. Pon atención que te voy a contar cómo ha sido esto a lo largo de la historia. Ya verás qué interesante. Empezamos desde el principio. Hay evidencias de que ya en la prehistoria y en las primeras civilizaciones existen personas homosexuales, como el relato del héroe Gilgamesh de Babilonia, en el 4000 a.C., que cuenta la relación erótica que tiene con su compañero. O los manicuros del faraón, en el 2300 a.C., una tumba egipcia que muestra imágenes de dos hombres haciendo vida cotidiana, incluso abrazándose, como en las tumbas de parejas heterosexuales. Casi nada. Pero avancemos mejor hasta más o menos el siglo X a.C., a la antigua Grecia, que ya hay mucha más documentación. Bien, para empezar, tienes que saber que en esta época nadie se define como heterosexual u homosexual. De hecho, esos términos no existen. La sexualidad se vive más allá de todo eso, y se da por hecho que un hombre se va a sentir atraído por mujeres, pero también por hombres. Lo importante no es eso, sino el rol que adopta. Un buen griego debe adoptar el rol activo y dominante. Y una cosa más, cuando mantenga relaciones con otro hombre, este debe ser más joven o de clase social menor, normalmente un esclavo. Si es así, todo está bien. Al revés, está mal visto. Algo muy habitual en esta época es la llamada pederastia, la relación que existe entre un adolescente y un hombre mayor que hace de maestro. Se dedica a su formación y educación, y con quien tiene relaciones sexuales. Aunque te sorprenda, entonces está muy normalizado. Pero acuérdate, este siempre debe ser el dominante, y este, el pasivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el adolescente deja de ser imberbe. A partir de entonces, seguir manteniendo relaciones está mal visto. ¿Y las relaciones homosexuales entre mujeres? Pues no están bien consideradas. Pero una cosa, en el siglo VII a.C., la poetisa Safo escribe unas 12.000 líneas sobre su amor por otras mujeres, en esta isla, la isla de Lesbos, y como sabes, precisamente de ahí proviene el término de lesbiana. Seguimos con Roma. ¿Qué pasa ahí? Pues algo similar. La bisexualidad es la norma. Un romano puede tener sus amantes masculinos, pero siempre que adopte un rol dominante y activo, y lo haga con alguien más joven o de clase social menor. Eso sí, en Roma, estas relaciones son, digamos, más discretas. Se quedan en casa, sin exteriorizarlas tanto. Y además, la pederastia deja de estar bien vista y llega incluso a perseguirse. Fíjate, emperadores como Julio César, Trajano o Adriano practican la homosexualidad sin problemas, y Nerón llegó a casarse con 3 hombres. ¿Y las mujeres? Pues no se sabe mucho, pero se piensa que no tuvieron el mismo nivel de aceptación. Sociedades muy machistas, ya sabes. Ah, y algo importante, el emperador Heliogábalo es la primera transexual de la historia de la que se tiene constancia. Vistió como mujer, y hasta quiso cambiar sus genitales quirúrgicamente. La situación cambia en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué pasa? El imperio se convierte al cristianismo. La nueva religión no ve igual las relaciones homosexuales y su emperador Teodosio I crea leyes contra las personas que las practican. Y es que mira, en esta época el famoso San Agustín hace su propia interpretación de la Biblia y dice que la sodomía es pecado, pero también el mayor crimen contra la humanidad, incluso más grave que matar a tu propia madre. Toma ya. Se empieza a estructurar el pensamiento homofóbico del cristianismo y empiezan las persecuciones. Un momento, ¿sabías que no hay ningún registro en todo el Nuevo Testamento donde Jesús condene la homosexualidad? En el siglo V cae el Imperio Romano y llega la Edad Media. En la sociedad ha calado la visión negativa del cristianismo hacia las conductas homosexuales y siguen las persecuciones por diferentes zonas de Europa. Pero fíjate, igual te sorprende, durante toda la Alta Edad Media, es decir, durante 1000 años aproximadamente, a pesar de todo, se tiene bastante tolerancia hacia las prácticas homosexuales. De hecho, en monasterios y conventos, los monjes y las monjas la practican con bastante frecuencia. Y una cosa más, flipa, en estos siglos se llevan a cabo en varias zonas de Europa las adelfopoiesis, hermanamientos entre dos hombres en iglesias católicas, que se comprometen a vivir juntos, cuidarse en la enfermedad, repartir tareas y compartir riquezas. Para algunos podrían tratarse de matrimonios entre personas del mismo sexo.
Todo cambia en el siglo XIII. Las monarquías se vuelven más autoritarias, la sociedad se vuelve más teocéntrica y la intolerancia hacia la homosexualidad aumenta. A partir de ahora, en la mayoría de los países europeos y luego también en los americanos, ser homosexual es un crimen. Santo Tomás de Aquino declara que la sexualidad es para la reproducción. Así pues, la sodomía, que es así como se denomina desde el siglo XI a las conductas homosexuales, es algo contra natura y por tanto va contra Dios. Pues eso, para el cristianismo, si algo no procrea, es anormal y abominable. El discurso homofóbico se recrudece y penetra profundamente en la cultura de Occidente. A partir de ahora empiezan las verdaderas persecuciones contra los sodomitas. A menudo, las personas homosexuales son acusadas de traer enfermedades, malas cosechas y catástrofes naturales, por lo que son rechazadas y deshonradas. Y mucho más, también son detenidas, torturadas y condenadas a muerte, como lo hace la Inquisición en España, o como las terribles persecuciones que se dan en Florencia y Venecia a finales de la Edad Media. ¿Sabías que Leonardo da Vinci es perseguido y acusado de sodomita precisamente en Florencia? Finalmente es absuelto, pero qué situación tan horrible. Tras varios siglos de criminalización, la cosa empieza a mejorar en la Ilustración. En el siglo XVIII, las persecuciones bajan en intensidad, y entonces llega la Revolución Francesa, quien proclama la libertad y la igualdad entre personas. Como consecuencia de esta revolución, por fin la homosexualidad se despenaliza. Deja de ser un crimen, primero en Francia, y luego en todos estos países, y más adelante en América. Vamos bien. Y atención, pasa algo importante. La ciencia y la medicina empiezan a interesarse por el estudio de la homosexualidad. A partir de ahora, ser homosexual empieza a considerarse una enfermedad. Ya no es un crimen, ni un pecado. Ser homosexual es ser un enfermo, y pasa a incluirse en los tratados de medicina. Esto trae algo bueno, que aleja la homosexualidad de la moral. Pero algo muy malo. Si es una enfermedad, puede y debe ser tratada. Comienzan las terapias, muchas de ellas durísimas, como el electroshock y hasta la lobotomía, con resultados pésimos. Por cierto, es a finales del siglo XIX y precisamente en el contexto médico cuando empieza a emplearse el término homosexual. En estos países la homosexualidad ha dejado de ser ilegal, pero en el resto de países europeos, pues aquí sigue siendo un delito, y en algunos países como Inglaterra, las leyes contra quien la practica incluso se recrudecen, especialmente contra las mujeres, a las cuales se les realiza la ablación. ¡Madre mía! En Alemania se aprueba el famoso artículo 175 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales masculinas, y es precisamente en este país, contra ese artículo, donde empieza el movimiento homosexual, el movimiento a favor de sus derechos y la reivindicación de que las relaciones homosexuales son algo natural, como la de Karl Heinrich Ulrich, un activista alemán, que es el primero que se proclama públicamente homosexual. Y así surgen los primeros grupos organizados. Uno de los más importantes, el Comité Científico Humanitario, de la mano de Magnus Hirschfeld, la primera asociación pública del mundo en defensa del colectivo, que busca el reconocimiento y la despenalización de la homosexualidad, y también de las personas transexuales. La lucha consigue su objetivo, y el artículo se elimina. Surgen las primeras revistas de temática homosexual, la primera película sobre el lesbianismo, y en 1930 se realiza la primera operación de la historia de reasignación de sexo a una persona transexual. Pero todos estos avances duran poco. Atención, ¿qué pasa? Los fascismos van apareciendo en diversos lugares de Europa, y estos vuelven a prohibir y perseguir la homosexualidad. La más dura, el nazismo. Buscando la pureza de la raza aria, Hitler recupera el maldito artículo nuevamente. Y así, decenas de miles de hombres homosexuales son detenidos y llevados a campos de concentración, solo por el hecho de ser homosexuales. Se calcula que durante el nazismo, 500.000 de ellos pudieron ser ejecutados. Seguro que sabes que en los campos de concentración se marca con un triángulo invertido rosa a todo homosexual. Pues bien, ese triángulo posteriormente se utilizará como símbolo de orgullo homosexual. La Segunda Guerra Mundial finaliza y se acaba el nazismo, pero a pesar de ello, no te lo pierdas, los homosexuales no son considerados víctimas y siguen siendo perseguidos. No obstante, se va entrando en una nueva era. Surge en Europa y América un nuevo movimiento, el movimiento homófilo. Crean y utilizan esa palabra en sustitución de homosexual, para enfatizar el amor en lugar del sexo, y así cambiar la imagen del homosexual promiscuo y lograr una mayor aceptación en la sociedad. Este movimiento, no obstante, es un movimiento moderado, que solo defiende los derechos de los homosexuales más normativos. Pero, ¿qué pasa con los transexuales? ¿Y los queer? ¿Las lesbianas masculinas? Eso llegará ahora. El verdadero movimiento de liberación va a comenzar. Atención, estamos en 1969, en Nueva York. Te sitúo, si perteneces al colectivo LGTB y quieres vivir tu sexualidad libremente, debes hacerlo en clubs clandestinos. Eso sí, periódicamente vendrá la policía a hacer redada, y si tu forma de vestir no coincide con el sexo de tu carnet, como en el caso de los travestis o transexuales, te llevarán preso o presa. Pero el 28 de junio de ese año, en un club llamado Stonewall, pasa algo diferente. Ese día llega la policía, pero por primera vez, por iniciativa de una mujer transexual, las personas del bar se resisten, y se levantan contra
contra los agentes duramente. Se producen los famosos disturbios de Stonewall, que duran horas y horas. Varias personas acaban heridas y muchas detenidas, pero ya nada va a ser lo mismo. Se inicia una renovada lucha por la liberación LGTB, y no hay vuelta atrás. Las protestas y las manifestaciones son cada vez más numerosas, y a partir de entonces se generan asociaciones y movimientos en contra de la LGTB-fobia. Al año de los disturbios, el 28 de junio de 1970, se da una manifestación para conmemorarlos, convirtiendo esa fecha en el Día del Orgullo del colectivo LGTB. En los años siguientes se da el auge de las asociaciones en defensa de todas las personas del colectivo, a lo largo y ancho de Estados Unidos primero y por más países después. Progresivamente el colectivo, con un gran esfuerzo y lucha, va conquistando derechos. En 1990, la OMS elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es la acción que más personas ha curado de golpe en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, millones de personas dejan de ser enfermas. En 1999, los Países Bajos legalizan por primera vez el matrimonio homosexual. Ese mismo año, Israel reconoce a una mujer ser madre legal del hijo de su pareja mujer. En 2010, Australia reconoce por primera vez de forma legal el género neutro. En 2012, se aprueba en Honduras la ley de identidad de género. Se van reconociendo cada vez más los derechos del colectivo. A pesar de todo, en muchos lugares del mundo se sigue discriminando y criminalizando a las personas no normativas. No obstante, gracias a los logros de la lucha del movimiento, las personas LGTB van ganando mayor aceptación en la sociedad y pueden ir viviendo su sexualidad más libremente. Hemos llegado a la actualidad. ¿Qué significa el acrónimo LGBTQIA+? Te lo explico. Desde finales de la década de 1980, el acrónimo LGBT se ha utilizado para referirse a la llamada comunidad gay. Con el paso de los años, sin embargo, este acrónimo se ha ido alargando y hoy el acrónimo LGBTQIA+ no se refiere solo al mundo gay, sino a esa comunidad aún mayor de personas que no se reconocen en las orientaciones sexuales y las identidades de género consideradas, entre muchas comillas, tradicionales. Pero, ¿qué se entiende por orientación sexual e identidad de género? Lo más importante que debes saber es que son dos cosas muy diferentes. Nuestra orientación sexual define el género de las personas que nos atraen sexualmente, así que si a una mujer le gustan los hombres, su orientación será heterosexual, mientras que si esta misma mujer se siente atraída sexualmente por las mujeres, su orientación sería homosexual. La identidad de género, por otro lado, se refiere al género al que sentimos que pertenecemos, que puede que corresponda o no al sexo biológico con el que nacemos. Por ejemplo, si una persona nace en un cuerpo masculino y se siente hombre, se dice que tiene una identidad cisgénero. ¿Todo claro? Bien. Entonces, es el momento de revelar qué significa cada letra del acrónimo LGBTQIA+, comenzando con la L, que significa lesbiana, que es una mujer a la que le gustan las mujeres, mientras que la letra G significa gay, que es un hombre al que le gustan los hombres. De manera más general, las lesbianas y los gays dicen que son homosexuales, es decir, personas a las que les gustan las personas de su propio género. La letra B significa bisexual, es decir, una persona a la que le gustan tanto los hombres como las mujeres. Pero cuidado, no todos los hombres y todas las mujeres al mismo tiempo. De hecho, una persona bisexual elige a sus parejas exactamente como lo hace un heterosexual o un homosexual, y su orientación no lo hace más infiel o libertino que los demás. En los últimos años, con la creciente atención a los géneros no binarios, que discutiremos en breve, el significado de esta palabra ha evolucionado y hoy los que se definen a sí mismos como bisexuales quieren decir que se sienten atraídos por más de un género. De las mismas reflexiones parte otra orientación que aún no tiene su letra en el acrónimo. Se trata de pansexualidad. A una persona pansexual no le importa el género de la persona que le gusta.
Y ahora pasemos a la T, que significa transgénero. Una persona transgénero se siente de un género diferente al que le dieron al nacer. La forma correcta de hablar sobre estas personas es decir el género en el que se reconocen, seguido de la palabra trans, incluso si, por ejemplo, muchas personas transgénero prefieren que se les indique solo por el género en el que ellos se reconocen. No todas las personas trans necesitan cambiar su apariencia para sentirse bien consigo mismas, y hace ya varios años que el transgénero ya no es un delito como enfermedad mental por parte de la comunidad científica, y sobre todo se refiere solo a las identidades de género, por lo que una persona trans puede tener cualquier orientación sexual. La Q significa queer, que en español significa poco usual, extraño. Una persona se define a sí misma como queer cuando simplemente no quiere categorizarse en categorías de identidad y género sexual, que se siente demasiado estricto, generalmente porque cree que las personas tienen identidades y gustos fluidos, es decir, que varían en el tiempo, difíciles de fijar en una sola definición. Pero la letra Q también indica cuestionamiento, questioning en inglés, a las personas, es decir, que todavía están buscando quiénes son y de lo que les gusta. La letra I significa intersexual. Es muy difícil representar a una persona intersexual sin caer en clichés sórdidos o en el riesgo de ser censurado por las redes sociales. Por eso, para esta letra, solo usaremos símbolos. Una persona intersexual es una persona que tiene características sexuales físicas distintas a las que generalmente se consideran masculino o femenino, tanto en términos de cromosomas y hormonas, sistemas, genitales y otros. Finalmente, A significa asexual. Una persona asexual no siente atracción sexual por ningún género. Un buen ejemplo de una persona asexual es el personaje de Todd Chávez en la serie animada BoJack Horseman. Pero ojo, porque hay diferentes tipos de asexualidad. De hecho, hablamos más precisamente del espectro de la asexualidad. Una persona asexual puede querer una relación estable o no. Puede que le disguste la idea del sexo o que lo haga con placer pero con la persona de la que está enamorado. De hecho, un asexual puede tener relaciones sexuales y sentir placer, solo que probablemente no dará el primer paso. Pero cuidado, la asexualidad no es castidad. Una persona casta opta por resistir el deseo y no practicar el sexo, mientras que una persona asexual ni siquiera piensa en el sexo y, sobre todo, ninguna de las dos está enferma. ¿Y este plus? El plus indica todas las demás identidades de género y orientaciones sexuales posibles. Poliamoroso, demisexual, agénero, género no binario. Cuanto más avanzan las reflexiones sobre el sexo y el género, más larga se vuelve la lista. Pero hay una cosa importante que recordar. Estas etiquetas no son obligatorias. La única regla es respetar las elecciones y experiencia de los demás, incluso cuando no los entendemos. Porque la verdadera belleza nace en el interior, en Harmonies nos ocupamos de poner a tu alcance nuestra línea de productos y terapias para la belleza de cuerpo, mente y alma. Hola, soy Valeriano Sánchez, investigador y terapeuta floral. Quiero presentarles hoy un producto llamado Auraflor. El Auraflor es una solución concentrada terapéutica de uso externo que vitaliza e incrementa la energía tanto del cuerpo físico como de los ambientes. El Auraflor contiene un grupo de flores tropicales energetizadas que nos permiten, aplicadas en el cuerpo físico, dos funciones básicas: relajar el cuerpo e incrementar la vitalidad del mismo, mejorando de esa forma su estado de salud. Y aplicadas en el ambiente nos permiten tres funciones. Una, limpiar las energías negativas acumuladas dentro del ambiente. 2, incrementar el nivel energético. Y 3, proteger de futuras invasiones negativas.
Quiero que observen la efectividad de la solución del Auraflor aplicada sobre un objeto cualquiera. Veamos entonces cómo poder energetizar el dinero con el Auraflor. Cuando medimos el dinero, observamos que las varitas indican que hay una resistencia, significa que hay falta de energía. Cuando aplicamos la solución sobre el papel, se crea entonces un incremento de la energía y medimos y vemos cómo la energía fluye creando un campo protector y de armonización sobre ese objeto. Al igual que el papel moneda, el billete, podemos también armonizar otro tipo de objetos. En este caso podemos armonizar herramientas de uso diario. Observamos que el campo de energía del objeto es inanimado, es decir, no tiene vitalidad. Al aplicarle la solución en forma de spray, la energía del objeto adquiere una dimensión de fuerza vibratoria que empuja las varitas en dirección hacia donde yo estoy. El Auraflor entonces es una solución que nos permite armonizar tanto nuestro ambiente físico como nuestros estados internos. Por ello, podemos obtener a través de las flores la fuerza y la vitalidad necesaria para armonizar nuestro ser. En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio.